Muy buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas también que en el día de hoy, en esta mañana o esta tarde también nos pueden ver, nos están observando. Y queremos también agradecer a Dios una vez más por el día que nos ha brindado, agradecidos también a Dios por la oportunidad que nos da una vez más y un día más el poder estar aquí reunidos también como hermanos, a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven. Pero estamos más que agradecidos porque recordamos también un día más que a pesar de todas las cosas que estemos pasando, que el mundo esté atravesando también, tenemos un Dios, un Padre que es bueno, que es misericordioso, que Él es quien ha permitido también que todo esto pase de alguna otra manera a enseñarnos también, porque sabemos que Él tiene grandes cosas para nosotros y queremos depender de Él, queremos recordar que Él es nuestro Dios, que lo seguirá siendo y sigamos dependiendo de Él, hermanos, en todo momento. Él quiere mostrarnos grandes cosas, no solo a nosotros, no solo a las personas que nos están viendo, sino a los grandes líderes, a los grandes gobernantes también. Él quiere enseñarles algo y sabemos que Dios quiere grandes cosas para nosotros y esperaremos en Él. Es lo único que nos queda, es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, esperar en Él y saber que Él tendrá también todo preparado. Él tiene un tiempo para todo y este es el tiempo para nosotros quedarnos en casa, guardarnos, cuidarnos, obedecer también a lo que las personas, nuestros gobernantes también nos están mandando y queremos más que todo aprovechar el tiempo. Tenemos tiempo en casa, tenemos un lugar donde poder también descansar, el alimento y los recursos que necesitamos en estos momentos y espero también que así sea para todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y más que todas las personas también que lo necesitan. Y aprovechemos el tiempo, hermanos, tenemos tantas cosas también por hacer en nuestros hogares y más que todo tenemos su palabra, que si la tenemos somos más que bendecidos, podemos estudiar su palabra, podemos escudriñar las escrituras, recordar y aprender más también de nuestro Dios, de todo cuanto Él quiere hablarnos. Y en este día y en esta mañana nosotros queremos darle las gracias a nuestro Padre, porque nos sigue dando su palabra, nos sigue dando la Biblia, en la cual nosotros podemos entender, comprender quién en verdad es nuestro Dios. Y en este día es una mañana más o una tarde más también, dependiendo a qué hora estén viendo este video y también a qué hora ha sido la voluntad de Dios que se pueda publicar. Pero agradecidos estamos con Dios porque Él ha sido bueno y Él lo seguirá haciendo y tenemos que recordar eso, que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que ve siempre por nosotros. Hermanos, Dios me ha dado la oportunidad de un día más poder estar frente a ustedes, a los que nos están viendo o nos están también escuchando, y compartirles lo que Dios también me ha hablado en todo este tiempo acerca de su palabra. Y he traído también en este día un mensaje, el cual ya he venido estudiando también un domingo, el domingo de Semana Santa. He podido compartir un poco de aquel mensaje, pero esta vez Dios también me ha hablado mucho más acerca de una expresión que vamos a estudiar mucho más a fondo en este día. Y para empezar quiero que pongamos este tiempo también en las manos de nuestro Dios, en las manos de nuestro Padre, y así como lo dice también nuestro pastor, y lo dice más que todo la palabra de Dios, en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo, el Consolador, sea quien nos enseñe todas las cosas y nos recuerde también todo lo que Él ya nos ha dicho, lo que Jesús ya nos ha dicho. Y asimismo en Juan capítulo 16, versículo 13, que Él sea el Espíritu Santo quien nos guíe siempre hacia toda verdad. Así que comencemos orando, hermanos, y encomendemos también este tiempo de aprendizaje a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos regalas. Agradecidos estamos porque eres bueno. Agradecidos estamos porque eres nuestro Padre. Agradecidos estamos porque sigues siendo fiel, misericordioso y muestras, Señor, siempre tu amor y tu gracia para con nosotros. Somos hombres, Señor, y mujeres privilegiados, muy privilegiados y bendecidos en verdad por lo que nos da, Señor. Porque aunque sabemos que tú estás permitiendo que el mundo pase situaciones, circunstancias, Señor, muy duras, hay personas, hay países que han perdido más que otros, personas que han sufrido más que otras, pero sabemos que tú eres quien ha permitido que todo esto haya pasado, que todo esto también, Señor, siga aconteciendo, Señor, y sabemos que de todas maneras, Señor, pase lo que pase, tú tienes algo preparado para nosotros, algo preparado también, Señor, para tus hijos, Señor, o quienes están en este día escuchando también, Señor, tu palabra.
Todo lo queremos poner en tus manos, Señor. Tú eres el que tiene la última palabra para todo. Tú eres el que lo controla todo, Señor. Tuyo es el tiempo. Y este es tiempo para nosotros, Señor, de cuidarnos, de obedecer a nuestras autoridades, estar en casa. Y por sobre todo, Señor, aprovechar el tiempo, sabiendo que un tiempo, Señor, en nuestros hogares no es un tiempo desperdiciado, Señor. No debe ser un tiempo desperdiciado, Señor, sino un tiempo que podamos nosotros aprovechar en todo momento. Y más que todo con tu palabra, que sabemos y recordamos que es lo más seguro que tenemos en este tiempo, Señor. No sabemos y no estamos seguros si tendremos alimento mañana, Señor, trabajo una próxima semana, Señor, vida, Señor, de aquí a no sé cuántos días, cuántos meses que tú nos des, Señor. Pero lo seguro que tenemos a día de hoy, Señor, es tu palabra, y es en la cual queremos nosotros refugiarnos, es en la cual nosotros queremos confiar en este día, y en ti, Señor, sabiendo que tú hablas grandes cosas, has hablado grandes cosas en tu palabra, y en este día y en esta mañana queremos recordarlo, Señor, una vez más. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos vayas a brindar, y que en este día, Señor, y la oportunidad también que me has dado a mí, Señor, de hacer llegar esta palabra que ya has puesto, Señor, en mi vida y en mi corazón, llegar a nuestros hermanos también, a las personas que nos están viendo, Señor, que pueda, sobre todo, Señor, ayudarles, servirles, Señor, y que puedan aprender, Señor, así como yo he aprendido de ti, que ellas también, Señor, esas personas puedan aprender de ti, Señor, porque sabemos que todos lo necesitamos, Señor. No hay nadie quien sepa demasiado como para ya no necesitar de ti, o alguien que en verdad no sepa nada, Señor, como para no querer interesarse, Señor, por su palabra, Señor. Gracias te damos por todo, gracias te damos por nuestras vidas, Señor, y lo queremos poner todo en tus manos, y esperando que este día, Señor, esta mañana, esta tarde, aquel momento que las personas estén viendo también este video, Señor, se pueda hacer tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro día, y en lo que permitas que realicemos, Señor, de aquí en adelante, Señor. Todo lo queremos poner en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Para empezar en este día, en este momento de estudio que también Dios nos ha permitido haber comenzado juntos, quiero que comencemos estudiando nuevamente, y como ya les dije al principio, mucho más a fondo, una expresión que Dios también me permitió estudiar junto a ustedes en el programa de Semana Santa, que Dios nos permitió publicar también de aquí a 2 domingos antes. A mí, Dios me dio la oportunidad de estudiar la sexta expresión de Jesús en la cruz, la cual nosotros ya estudiamos en ese momento, que era consumado es. Primero quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias, en donde Dios cita también esta sexta expresión de Jesús en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30. Listo, hermanos. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Como vemos, hermanos, la sexta expresión de Jesús en la cruz fue consumado es. Nosotros ya estudiamos el domingo de Semana Santa. ¿A qué quiso referirse Jesús con esta expresión? Consumado es. Nosotros estudiamos y pudimos ver que la expresión de Jesús en la cruz, consumado es, no solamente se refería a que su vida terrenal, su vida aquí en la tierra, como ser humano, como nosotros, estaba a punto de terminar, sino que esto iba mucho más allá. Lo que quiso decir Jesús con consumado es que todo estaba terminado, todo estaba cumplido. Es decir, que la obra que Dios le había encomendado a Jesús a que Él cumpliese aquí en la tierra estaba hecha, estaba completa. Ahora, queremos recordar también como Juan dice en el capítulo 17, versículo 4 de su Evangelio, y donde dice también Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos cómo Jesús recuerda y dice a su Padre que Él había cumplido la obra que Dios le había mandado que hiciese aquí en la tierra. Y esa es la obra de la cual también nosotros queremos comprender en esta mañana, en este día. Como nosotros también repasamos aquel domingo de Semana Santa, estudiamos lo que nos dice también el Evangelio de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4, nos habla acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesús.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí nosotros vemos el Evangelio de nuestro Señor Jesús, cómo dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo que Dios ya había hablado por medio de sus profetas, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nosotros recordamos, hermanos, que ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que Él vino a este mundo en manos de Dios, encomendado también por una virgen. Nació por medio de una virgen. Él creció por nosotros, murió por nuestros pecados. De la misma manera, Él murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y darnos la oportunidad de tener vida eterna junto con Él. De la misma manera recordamos la obra que Dios envió a Jesús a cumplir aquí en la tierra, en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. En Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 nos dice la Biblia, hermanos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vemos una vez más, hermanos, cómo Dios habla acerca de cuál era la obra que quería enviar a cumplir a su Hijo aquí en la tierra. Vemos cómo dice esta parte de la Escritura en Isaías, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y de la misma manera nosotros, hermanos, vemos en Gálatas capítulo 1, versículo del 3 al 5. Donde nos dice, Gálatas capítulo 1, versículos del 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos tres pasajes, hermanos, que hemos leído en estos momentos, en Primera de Corintios, en Isaías y en Gálatas, vemos como Dios nos recuerda, y la Biblia nos recuerda, que la obra que Jesús vino a cumplir aquí en la tierra era la de cargar nuestros pecados y morir de esa manera en una cruz para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos también la oportunidad de tener vida eterna. Es decir, que nosotros vemos que de esta manera la obra que Jesús vino a cumplir aquí en la tierra era la de darnos expiación y redención por nuestros pecados, según como la ley lo mandaba en ese entonces. Él nos rescató del pecado al morir en la cruz y nos dio la salvación, es decir, la vida eterna, al resucitar de entre los muertos y vencer así a la muerte y al pecado, es decir, a Satanás. De esta manera nosotros podemos ver que la expresión consumado es se refiere a que la obra que Jesús vino a cumplir quedó consumada en la cruz. Ahora, nosotros también estudiamos aquel domingo, hermanos, que existían 4 puntos muy importantes acerca de esta expresión, consumado es. Primero vimos que consumado es, además de referirse a que la obra que Jesús vino a cumplir aquí en la tierra estaba consumada, estaba completa, se refería también a que todas las promesas y las profecías que Dios ya había anunciado en la Biblia, en su palabra, por medio de los profetas, había sido cumplida en Jesús, como lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, que consumado es se refiere a que todas aquellas profecías y a todas aquellas promesas también que nosotros ya habíamos estudiado, ya conocemos, habían sido cumplidas en Jesús, en su muerte en la cruz, en su sufrimiento,
desde su primera venida, todo había sido cumplido en él, todo lo que Dios ya había anunciado por medio de sus profetas. Ahora, existen 4 puntos muy importantes, como ya les mencioné, hermanos, acerca de la expresión consumado es. Los 2 últimos puntos son los que queremos profundizar mucho más. Sin embargo, queremos también repasar los 2 primeros puntos. Estos 4 puntos importantes que Dios también me dio la oportunidad de conocer y de estudiar, por sobre todo, acerca de la expresión consumado es, son, primero, el cumplimiento de las escrituras proféticas, habladas acerca de Jesús. El segundo es la culminación de todos sus sufrimientos. El tercero es la consumación de su sacrificio perfecto. Y el cuarto es la conquista sobre el poder de Satanás. En estos 2 últimos, la consumación de su sacrificio perfecto y la conquista sobre el poder de Satanás, nosotros queremos estudiar mucho más a fondo en lo que se refiere a un sacrificio perfecto por parte de nuestro Salvador Jesús en la cruz. De esa manera, hermanos, queriendo repasar también lo que nos hablaban los 2 primeros puntos acerca de el cumplimiento de las escrituras proféticas y la culminación de todos sus sufrimientos, vamos a estudiar también un poco más a fondo y con mucha ayuda también de versículos y pasajes bíblicos que Dios también nos permite estudiar y guiarnos de esa manera. Al decir nosotros que se dio el cumplimiento de todas las escrituras proféticas acerca de Jesús, queremos decir que se cumplieron todas las profecías, en este caso, acerca de su primera venida. Jesús vino a cumplir aquí en la tierra todo lo que de él ya se había hablado. Eso nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 24, los versículos 25 al 27. Donde dice, Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De la misma manera, en el versículo 44 del mismo capítulo de Lucas dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De la misma manera, en pasajes como Mateo capítulo 1, versículo 22, y en otras muchas partes también de la Biblia, que nosotros podemos encontrar tanto en el Evangelio, como en diversos pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, muchos de los versículos terminan al hablar acerca de profecías, acerca de Jesús, dicen, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Estos son muchos de los ejemplos que podemos también nosotros encontrar en la Biblia, cuando se refiere acerca de profecías cumplidas y habladas acerca de Jesús, nuestro Salvador. Es decir, que nosotros vemos cómo Jesús vino a cumplir todo lo que de él ya se había dicho y se había hablado en las Escrituras y lo que Dios ya había hablado a través de sus profetas. Una de las expresiones también que nosotros pudimos estudiar en el programa de Semana Santa y que uno de sus hermanos también nos trajo un gran mensaje acerca de esta expresión y que era la 5ª expresión de Jesús en la cruz, tengo sed, podemos revisar que en Juan capítulo 19, versículo 28, nos dice, Juan capítulo 19, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. De esta manera, y tomando algo muy en cuenta en este versículo, cuando dice, para que la escritura se cumpliese, vemos cómo Jesús vino a cumplir todo lo que de él ya se había dicho, como ya lo hemos repetido, hermanos, pero haciendo mucho más énfasis en que Jesús vino a cumplir todo lo que de él ya se había dicho, toda profecía de la que él ya se había contado, por más simple o por más sencilla que ésta haya sido, como tengo sed.
Él vino a cumplir todo lo que de Él ya se había hablado. De ahí la expresión consumado es en la cruz. Y de ahí también nosotros podemos ver cómo dice en este versículo de Juan capítulo 28, donde dice que ya todo estaba consumado. Como Jesús había dicho también en la cruz, consumado es. De la misma manera, hermanos, nosotros vemos que al cumplirse todas las profecías y promesas dichas acerca de Jesús en la cruz, de su primera venida y de su muerte, vemos nosotros varios pasajes bíblicos que nos respaldan acerca de las profecías que ya se habían hablado de Jesús en la cruz, acerca de su muerte y de su primera venida. Para ello, hermanos, hablamos nosotros en Salmos capítulo 34, versículo 20. En Salmos capítulo 34, versículo 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es algo que nosotros ya estudiamos aquel domingo de Semana Santa y recordamos que ningún hueso de Jesús había sido tocado. Se tenía la costumbre de romper los huesos a aquellas personas que estaban crucificadas para que mueran mucho más rápido. Sin embargo, con Jesús no hubo necesidad de romperle ningún hueso, porque Él ya había muerto y simplemente tuvieron que traspasarle el costado con una lanza. Pero nunca rompieron, nunca quebrantaron sus huesos, como lo dice en Salmos. De la misma manera, nosotros en Isaías capítulo 53, versículo 9, uno de los pasajes que también nosotros ya estudiamos aquel domingo de Semana Santa, vimos cómo dice la Escritura que se dispuso con Él su muerte, hablando de su muerte. Y recordamos también todo lo que nos dice y nos habla aquel pasaje de Isaías capítulo 53, todas las maneras en las que Jesús sufrió por nosotros, hablando acerca de su muerte, por sobre todo, y de por qué Él vino a morir por nosotros en una cruz. También nosotros tenemos varios pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la primera venida de Jesús. Uno de los más importantes que nosotros podemos ver y recordar es aquel que se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice en Isaías capítulo 7, versículo 14: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vemos cómo se cumplían al momento de que Jesús vino al mundo por primera vez, cómo Él vendría a este mundo por medio de una virgen, la cual lo concebiría, y también que lo llamarán con el nombre de Emmanuel. Otra de las profecías que nosotros también podemos ver cumplidas en Jesús era acerca del lugar en donde Él iba a nacer. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos habla acerca de eso. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí vemos cómo nos habla de Belén, aquella que, por más que sea pequeña, como lo dice la palabra, de ella saldrá el que será Señor de Israel, y la cual también es desde los días de la eternidad. Vemos cómo se cumplen, y se cumplió cuando Jesús vino a este mundo por primera vez, una de las profecías habladas acerca de que Él vendría, que el Señor de Israel nacería de Belén, como lo dice la Escritura. De esa manera nosotros, hermanos, estudiamos que consumado es la expresión de Jesús dicha en la cruz. Se refería a que todas las profecías dichas acerca de Él, desde su primera venida hasta el momento de su muerte, habían sido cumplidas por Él en la cruz. El segundo punto también que nosotros estudiamos era acerca de la culminación de todos sus sufrimientos. Recordamos que los sufrimientos que pasó nuestro Salvador no fueron simplemente físicos, al ser azotado antes de ser crucificado o el momento de su crucifixión, sino también hablamos nosotros de un sufrimiento
y de una angustia de alma y de su espíritu, como lo habla en uno de los pasajes más importantes, como lo es en Getsemaní. De ahí nosotros podemos ver en Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. En Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46 dice: Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. En este pasaje nos habla acerca de cómo Jesús ora en Getsemaní, y vemos el sufrimiento que Jesús tenía al momento de decir a su Padre que si era la voluntad de Él, de Dios, pasar a decir la copa de la cual Él debía de beber, y que esa copa representaba el sufrimiento que Él tenía que padecer por nosotros, no simplemente en la cruz, sino desde el momento en que sabía que sería arrestado, que sería maltratado, y que sería también entregado para que lo crucificaran por nosotros y por nuestros pecados. En los pasajes paralelos a este pasaje de la Escritura, como Mateo capítulo 26, versículo 36, o en Marcos capítulo 14, versículo 32, vemos cómo Jesús se acercaba al Padre a orar hasta 2 veces por la gran agonía y el gran sufrimiento que él sentía. Él sabía que pronto llegaría su momento, pronto llegaría el momento en el cual lo arrestarían, y de ahí en adelante sería todo sufrimiento para él. Pero vemos cómo él se sentía angustiado. Él sufría porque sabía que llegaba su hora. Y él no padeció cualquier cosa. Él no padeció un simple dolor, una simple tortura. Él fue azotado por nosotros, molido también por nuestras rebeliones. Y vimos cómo sufrió. Y recordamos que las imágenes que nosotros podemos ver acerca de su crucifixión o de su momento de dolor no se comparan a lo que en realidad pudo haber sido. En uno de los pasajes también de la Biblia dice que ya no se encontraba en él hermosura ni parecer en su rostro. Recordamos que a tal punto sufrió nuestro Salvador para morir por nosotros y por nuestros pecados, y que su sufrimiento no fue solo el físico, sino que también él tuvo angustia de alma y gran tristeza porque sabía que él vino a este mundo para morir por nosotros. De la misma manera, nosotros podemos encontrar varias profecías que nos hablan acerca de su sufrimiento en la cruz, y las cuales nosotros también ya las hemos podido ir estudiando. En Isaías capítulo 53, de los versículos 3 al 10, son los pasajes en donde más nos hablan acerca de cómo sufrió Jesús, de la gran tortura y el gran tormento que él tuvo que pasar hasta llegar a la cruz. En Salmo capítulo 69, versículo 20 al 21, dice: Salmo capítulo 69, versículo 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vemos como uno de los pasajes también nos habla acerca de cómo se cumplía también esta profecía con Jesús, cómo él había sufrido tanto que no podría encontrar consolador alguno. Y vemos también cómo nos dice que le dieron a beber en su sed vinagre. De esa manera nosotros, hermanos, vemos el gran sufrimiento que pasó
nuestro Salvador, en la cruz por nosotros, y cómo las profecías acerca de su sufrimiento en la cruz estaban cumpliéndose. De la misma manera, nosotros encontramos en la Biblia pasajes en los cuales nos hablan acerca de las mismas expresiones que él había mencionado en la cruz. En Salmo capítulo 31, versículo 5, dice: Salmo capítulo 31, versículo 5: En tu mano encomiendo mi espíritu. Esta primera parte del versículo nos recuerda también una de las expresiones dichas por Jesús en la cruz. De la misma manera, podemos encontrar en Salmo capítulo 22, versículo 1, donde nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta igual primera parte de este pasaje de la Biblia nos habla acerca de otras de las expresiones dichas por Jesús en la cruz, y cómo la profecía dicha aquí en Salmos también se había cumplido con Jesús y su sufrimiento en la cruz. De esa manera nosotros podemos ver también, hermanos, que la expresión consumado es se refirió a que hasta el momento de su muerte toda profecía acerca de su sufrimiento había sido cumplida en él, y que su sufrimiento había culminado. De esa manera, hermanos, nosotros pasamos a un tercer punto que nos habla acerca de la consumación de su sacrificio perfecto, y de la misma manera un cuarto punto que ya habíamos hablado al principio acerca de la conquista sobre el poder de Satanás. Estas dos partes y dos puntos son puntos en los que quiero recalcar mucho más, porque nos hablan acerca desde el punto de su sacrificio perfecto, como lo dice el título, de un gran sacrificio, un sacrificio perfecto por parte de nuestro Salvador, por parte de nuestro Señor Jesús. Y es perfecto por grandes razones. Perfecto porque fue voluntario, perfecto porque era necesario para nosotros que Él viniera a morir por nosotros, perfecto porque Jesús lo hizo en obediencia a su Padre, perfecto porque era lo que nosotros necesitamos y necesitábamos también en ese momento. Y Dios lo mandó para que Él salve a su pueblo, aquel pueblo de Israel que Él tanto amaba, y de esa manera también al final morir por nosotros y por nuestros pecados. Para comenzar, hermanos, con el estudio de estos dos puntos y acerca del sacrificio perfecto, queremos recordar primero por qué decimos que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Existen 4 puntos acerca del sacrificio perfecto de Jesús, que son los que vamos a estudiar. No hemos de alcanzar a estudiarlos también, hermanos, en este video, por lo que, si Dios permite, podremos en un segundo video culminar con el estudio acerca del sacrificio perfecto de nuestro Jesús en la cruz. Pero para ello queremos recordarles los 4 puntos que son los que vamos a estudiar acerca de por qué su sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Primero, fue porque su sacrificio fue voluntario. Segundo, porque su sacrificio era necesario. Tercero, porque su sacrificio fue el último. Y cuarto, porque su sacrificio fue mucho más allá de la muerte. Ahora, acerca de por qué su sacrificio fue perfecto, y tomando en cuenta el primer punto de su sufrimiento fue voluntario, vemos nosotros que desde el principio Jesús sabía que Él tendría que venir a este mundo a padecer por nosotros. Como ya nosotros lo habíamos repasado en pasajes anteriores, vemos cómo Jesús estaba angustiado, Él sufría, porque Él sabía que llegaba el momento de que se cumpliría su hora. Él sabía desde el principio por qué vino a este mundo, y Él en varios pasajes de la Biblia también iba anunciando a sus discípulos, a quienes le seguían, que era necesario que Él padeciera, que el Cristo padeciera, que muriera y que resucitara también al tercer día. Para ello nosotros vamos a estudiar diferentes pasajes bíblicos, siempre respaldándonos con la palabra que nuestro Dios nos da, acerca de cómo Él ya sabía que Él pronto iba a padecer. Abramos, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 21.
En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otro pasaje, como lo es en Mateo capítulo 17, versículo 12, dice: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En Lucas también, capítulo 22, versículo 15, nos dice, Lucas capítulo 22, versículo 15, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Como vemos nosotros, hermanos, en estos pasajes que ya hemos estudiado y que hemos revisado en este momento, cómo Jesús sabía y él ya anunciaba que él pronto iba a padecer. Él sabía que pronto llegaría su hora, la hora en la cual él tendría que entregar su vida por nosotros en una cruz. Así que a él no le cogió por sorpresa el venir a este mundo y luego enterarse de que tendría que morir por nosotros, sino que él desde el principio fue quien se ofreció a morir por nosotros. ¿Por qué se ofreció? Porque no había nadie más quien nos pudiera salvar, no había nadie más quien nos pudiera redimir de nuestros pecados, rescatar de la ley. No había nadie más quien pudiera dar la vida como él lo hizo, porque él era sin pecado, sin mancha, como lo dice también su palabra en Hebreos. Él murió porque era sin pecado, y él murió por nosotros, los pecadores, y él desde el principio sabía que tendría que morir por nosotros. Él lo recordaba, se lo recordaba a sus discípulos, les hablaba de ellos, y aunque ellos no entendían por qué él hablaba estas cosas, Jesús sí lo sabía, sabía que él pronto tendría que morir. Nosotros también vemos en este pasaje, en esos pasajes, cómo él tendría que sufrir también en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Nosotros vemos también en el pasaje de Mateo capítulo 26, versículos 63 al 66, cuando Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote Caifás, cómo él compadeció ante un sacerdote, y de la única manera en la cual pudieron acusar a Jesús, porque sabemos y recordamos que hubo mucho tiempo y en muchos pasajes del Evangelio de nuestro Señor Jesús nos habla de cómo siempre los fariseos, los principales sacerdotes, querían buscar una manera de culparle, de inculpar a Jesús, y de esa manera hacerlo llegar hacia la cruz y que muera en ella. Pero nosotros recordamos que ellos no encontraron antes ninguna razón para poder crucificarlo y poder llevarlo a muerte. En este pasaje de Mateo capítulo 26, donde Jesús se presenta ante el sumo sacerdote Caifás, nosotros vemos cómo el sumo sacerdote le declara por el Dios viviente que diga que si él era el Hijo de Dios. Y Jesús lo que le contesta es que tú mismo lo has dicho. Y de esa manera es por la cual ellos inculpan a Jesús al haber blasfemado y al haber dicho que él era Hijo de Dios. Y fue la única manera en la cual ellos pudieron conseguir que él llegara a ser acusado culpable, y de esa manera llevarlo hacia la cruz y hacia su muerte. Pero recordamos que no era ninguna blasfemia la que Jesús había mencionado en la cruz, hermanos, la que Jesús había mencionado ante el sumo sacerdote. Jesús había dicho la verdad, él era el Hijo del Hombre, él desde el principio lo sabía. Dios ya se lo había anunciado a las personas que le seguían, a sus discípulos, que él era su Hijo amado, en el cual él tiene complacencia. Entonces recordamos, hermanos, que no era ninguna blasfemia la que Jesús había dicho frente al sumo sacerdote, sino que era Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a morir por nosotros. De la misma manera, nosotros vemos cómo Jesús se había ofrecido voluntariamente por nosotros. Eso nosotros lo podemos ver en el pasaje de Juan capítulo 10, versículo 11. En Juan capítulo 10, versículo 11, hablándonos acerca de el buen pastor, nos dice, versículo 11, yo soy el buen pastor,
el buen pastor su vida da por las ovejas. De la misma manera, en los versículos 17 y 18 del mismo capítulo de Juan, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí vemos nosotros cómo Jesús mismo dice que Él mismo se ofrecería por nosotros y por nuestros pecados voluntariamente ante todo. De la misma manera, hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, vemos cómo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, una vez más vemos cómo Jesús se había dado a sí mismo voluntariamente a morir por nosotros y por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no había nadie más quien pudiera redimirnos del pecado, no había nadie más quien pudiera morir como Él murió por nosotros. Ahora vemos, hermanos, que Él cumplió la obra también que desde el principio Él sabía que tendría que cumplir en la cruz, y que lo hizo ante todo voluntariamente. Ahora, ¿por qué Él se ofreció como sacrificio por nosotros? Esto fue por amor, porque Él nos amaba tanto, Dios nos amaba tanto, que dio a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz. Y es por su gran amor, por su gran misericordia y por la gracia que Él nos tiene, que mandó a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz. De esa manera nosotros vemos en Juan capítulo 15, versículo 13. Donde dice: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De la misma manera, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, dice: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, la primera parte, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vemos una vez más cómo nos dice que en esto vemos nosotros y conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y fue por amor, como lo estamos estudiando, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, justamente al lado del anterior pasaje, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y de la misma manera, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. De esa manera, hermanos, nosotros vemos cómo el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz, además de haber sido voluntario, fue porque Él nos amaba. Él amaba a cada uno de nosotros, Él amó a su creación, aunque sabemos que hubieron momentos a lo largo de la historia y a lo largo también de la Biblia, y puntos en los que vemos que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Pero aún así siempre encontró Dios una manera de librar a su pueblo, de salvar a su pueblo. Y esta ocasión fue en la cual Jesús fue quien tuvo que venir por nosotros. Ahora llegó el turno de que Él se sacrificara por nosotros. Ya no había nadie más quien diera su vida, y Él vino a darla por nosotros, por amor. Por eso nosotros decimos que amamos a nuestro Dios, porque Él nos amó primero, enviando a su Hijo único a morir por nosotros. De esta manera, hermanos, nosotros terminamos el primer punto acerca de por qué su sacrificio fue perfecto, porque fue voluntario y fue por amor a nosotros. Aún nos quedan repasar 3 puntos más acerca de por qué el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue perfecto, como ya lo dijimos, hermanos, porque fue necesario para nosotros, porque su sacrificio fue el último sacrificio, y porque su sacrificio no solo se quedó en la muerte, no solo se quedó en la tumba,
de Él, sino que fue más allá de la muerte, hacia su resurrección. Esto es lo que queremos seguir estudiando nosotros, hermanos, y si Dios nos permite también encontrarnos en un próximo día, un próximo miércoles también, si nuestro Dios nos permite, para seguir estudiando y seguir conociendo qué es lo que nuestro Dios nos habla acerca de su palabra. Y recordar algo muy importante como el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No fue un sacrificio cualquiera, no fue un sacrificio en vano, fue un sacrificio que costó su sangre, su preciosa sangre, sangre inocente, como dijo Judas. Y esa sangre y ese sacrificio, y a quien se sacrificó, nosotros queremos seguir estudiando, seguir aprendiendo de Él, y recordando y agradecidos porque Él nos dio con tan único, con tan perfecto sacrificio, la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Sigamos estudiando la palabra de Dios, hermanos, sigamos llenándonos de ella. Y Dios, si es la voluntad de Él, nos permitirá seguir estudiando en su palabra y aprovechemos, porque aún son tiempos buenos, aún son tiempos en los cuales podemos y tenemos su palabra a nuestra disposición para estudiarla, para aprender de Él. Así que no perdamos ese gran privilegio, esa gran bendición de estudiar su palabra, hermanos. Nos vemos pronto y les envío muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. Saludos y bendiciones, hermanos.